Muy bien, bienvenidos a Escopeo Digital. Y hoy, después de los resultados, me da mucho gusto compartir esta entrevista que vamos a tener con un consejero electoral, con un consejero del organismo electoral estatal, del OPLE, para revisar un poco qué sigue basado en cómo le hicieron para. Interesante, ¿no, Quintín? Muy interesante, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí contigo. Gracias. Quintín Gorganes Escandón, consejero electoral, ¿desde cuándo? 2018, 1 de noviembre. Ya tienes varias también elecciones, Ya entonces, en ese tenemos sentido. nuestros... Es cierto que fue la más grande, la más importante de la historia, así se manejó mucho tiempo. Pues la realidad es que así se va a manejar siempre en cada Ujú. proceso electoral porque la masa poblacional crece. Digo, salvo que hubiese un declive demográfico, sea por migración, sea por una disminución muy importante en la natalidad, eso es cierto, pero siguen siendo más mexicanas y mexicanos, más veracruzanas y veracruzanos. Por lo tanto, en opinión de un servidor, pues natural que cada proceso sea el más grande, no necesariamente eso involucra una mayor o menor importancia respecto a los procesos pasados. Cada Claro, proceso electoral tiene sus complejidades. pero yo creo que más bien se planteaba así por lo que significaba en términos pues, de la democracia, o en términos de la continuación o no de la cuarta transformación, o sea, era un proceso en donde yo sí sentí, Quintín, y ojalá los datos tuyos me puedan ayudar a entender, que la población como que estaba más interesada en la campaña. Cada elección presidencial y cada elección de gubernatura involucra una exposición, partamos de ahí, en primer lugar, una exposición mayor de parte de los medios de comunicación. Es más fácil para todos los medios de una entidad federativa darle seguimiento a 3 candidatas y candidatos, a 5 candidatos y candidatos en cada una de las elecciones que han habido, que en el caso de las elecciones municipales, pulverizar como si fuera esto un atomizador de agua para las plantitas, pulverizar esa atención en 212 elecciones de ayuntamientos Claro. y en el caso de 2021 más 30 elecciones de diputaciones locales por mayoría relativa, más las 20 de representación proporcional. Entonces siento que son elecciones concentradoras de atención por su propia naturaleza. No obstante, en 2018, esa sí me tocó, no me tocó en el OPLE, me tocó en el Instituto Nacional Electoral. Era yo consejero distrital en Orizaba, Ujú. del Consejo Distrital. Pues había la misma expectativa también que ahora en 2024. Y en 2012, que no estaba yo involucrado con autoridades electorales, no obstante, en mi carácter de ciudadano, también le di el seguimiento, y era el mismo tema. Nada más que pasados 6 años a veces vamos perdiendo dimensión de qué tanta importancia se le da desde la población y también obviamente nutrido por los medios de comunicación. Yo el tema, digo, lo digo con mucho respeto, yo el tema en cada proceso electoral de esta es la más grande y la más importante de la historia, es como decir, hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles, es normal. Y es normal además, evidentemente, que por las voluntades, intereses, intenciones políticas tenga una relevancia mayor que los ejercicios del pasado para los actores, actoras que ahora están involucrados. Lo mismo se va a decir en el 2030, lo mismo se va a decir en el 2036. Y en realidad es que sí son muy importantes, posiblemente sean las más grandes en cuanto a volumen de votantes de la historia, pero no les quita ni les da mérito alguno en comparación con las elecciones que hemos tenido. ¿Qué necesitaba el OPLE a nivel de sus consejeros para poder sentirse satisfecho del trabajo realizado? Bueno, esa es una excelente pregunta. Nosotros tenemos que cuidar, como cualquier autoridad electoral, 6 principios. Certeza, independencia, imparcialidad, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Además, el marco electoral enarbola otros principios como la equidad de la contienda, como la transparencia, etcétera. Yo creo que cumpliendo esos 8 ejes, digamos, del actuar de la autoridad electoral, nos íbamos a sentir muy satisfechos como nos sentimos, muy satisfechos por el trabajo realizado, no nada más por un consejo general, que bueno, ahí la presidenta, la doctora Marisol, el secretario, el maestro Luis Fernando, tienen desde luego todo el respeto y el respaldo del Consejo y el resto del Consejo, las y los consejeros electorales, poniendo todo de sí para que salga esto adelante, mis colegas. Pero no éramos nada más nosotros, nosotras. Además del Consejo General hay una estructura muy importante del órgano central
Y esa estructura se ve replicada durante procesos electorales en los consejos distritales, en el caso de las elecciones de diputaciones, y en los consejos municipales, en el caso de las elecciones de ayuntamientos, que son ciudadanas y ciudadanos, como lo fui yo en 2017, de a pie, que participan en una convocatoria abierta, que quedan después de una entrevista, bueno, después de un examen, después de una valoración curricular, después de una entrevista, son electas y electos para ocupar estos cargos temporales, que no, sí involucran una serie de capacitaciones, por supuesto, pero no tienen un perfil profesionalizado como lo pueden tener las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral en las 300 juntas distritales del INE en todo el país. En este caso son temporales y que prestan su tiempo, prestan su trabajo, sí, obtienen una remuneración económica, por supuesto, pero dejan de lado todo lo que era su vida durante estos meses para poder realizar la elección. Y creo que esa es la mayor de las fuerzas del OPLE. Por supuesto, la estructura central que organiza esto, pero la estructura, llamémosle montada o adicionada, de la ciudadanía en todo el estado de Veracruz, hombres y mujeres que determinadamente quieren, algunos entran por curiosidad, quieren ver que las cosas se hagan de manera correcta, que no haya fraude. Algunos entran por también un interés económico, por una oportunidad laboral. Algunas personas entran para foguearse, pero algunas personas entran para recordar qué tan fogueadas estaban. O sea, tenemos personas muy jóvenes, pero también tenemos personas mayores y todas dan lo mejor de sí. Por poner un ejemplo, los cómputos distritales en esta ocasión, que fueron de diputación, o sea, había dos elecciones, la diputación y la gubernatura, pues eran cómputos de 48, 36, 48 horas, porque eran seguidos, ininterrumpidos. Aparte del seguimiento de la jornada electoral hasta recibir el último de los paquetes electorales. O sea, sinceramente estamos muy orgullosos, muy orgullosas en el OPLE Veracruz de toda esa gente que participó. Y eso del lado de la autoridad estatal. Ahora, del lado de la autoridad federal, que es quien organiza las casillas electorales, la integración de las casillas electorales, pero que no dejan de ser veracruzanos y veracruzanos, gente que vive en este estado, estamos muy orgullosas, muy orgullosos de esa gente que participó en las casillas, que fueron los vecinos, las vecinas de la gente que fue a votar y en cuyas espaldas descansaba 10.985 casillas, por 5 funcionarios más los que no llegaron y los de la fila y etcétera. 60,000 personas, ¿no? 60,000 personas que dieron su domingo y tal vez inclusive parte del lunes, ahí en los principios de la madrugada, para poder llevar esta voluntad ciudadana dada en las urnas hacia los consejos electorales para que se pudieran contar. Y hay otra estructura todavía doble, en este caso de la autoridad federal y de la autoridad estatal, o sea, del INE y del OPLE, que son las y los capacitadores electorales y supervisores electorales locales y federales. Más o menos 3.200 personas en el caso de lo estatal y otro tanto en el caso de lo federal. Estamos hablando de más o menos unas 75,000, 80,000 personas involucradas en haber podido entregar esta elección. Y bueno, los resultados electorales ya están publicados. Las etapas son relativamente sencillas de entender, difíciles y complejas de implementar. La noche de la jornada electoral se establece o se inicia el programa de resultados electorales preliminares, que es lo que permite que cualquier persona desde su casa pueda estarle dando seguimiento a cómo va el conteo de los votos, con base no en el conteo de los votos per se, sino con base en el acta de escrutinio y cómputo que levantaron en la casilla, después de contar los votos, las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Después, perdón, en la noche, más nochecito, a las 10, 11 de la noche, en el caso de la gubernatura y en el caso de la presidencia de la República, viene lo que es el conteo rápido, que es con base en estas actas de escrutinio y cómputo, con base en estos resultados, algunas, una muestra de todo el estado, se establece por un comité técnico, el comité del conteo rápido, que lo lleva el Instituto Nacional Electoral, una metodología para determinar una predicción de cómo van a quedar los resultados finalmente. Esto para darle paz. Con ese objetivo se inauguró, digamos, el conteo rápido hace años, hace pocos años además, se inaugura el conteo rápido porque el PREP, que involucraba un escaneo de todas estas actas de 10.985 casillas, pues
seguramente recordarás que había elecciones 2018, 2012, en donde pues este PREP se alimentaba con los resultados de las actas de escrutinio y cómputo y podía llegar al día siguiente, te tenías que pasar toda la madrugada viendo cómo avanzaba el tema. Para dar certeza a la población y permitirle a la mayor parte que estuviese interesada en esto poderse ir a dormir ya sabiendo cómo quedó más o menos, se establece el conteo rápido. Y pues los resultados del conteo rápido estuvieron dentro de margen de los resultados finales del cómputo del miércoles. Entonces, primera herramienta, el PREP. Segunda herramienta, conteo rápido en el caso de la elección de gubernatura y de presidencia de la República. Tercera herramienta, y esa ya no es para suponer o presumir los resultados, sino ya son los resultados, los cómputos distritales que inician el miércoles siguiente al domingo de la jornada electoral. Se dan en 30 consejos, en este caso no tuvimos consejos municipales, en 30 consejos que hacen el cómputo, determinan cuáles son los paquetes que conforme a las causales se deben de ir a recuento. Y entonces mandan a recuento esos paquetes y vuelven a contar boleta por boleta de esos paquetes que se fueron a recuento, no necesariamente de todo, en 30 consejos distritales del estado. Y levantan un acta con los resultados. 30 actas, una por cada consejo distrital, del cómputo distrital. Con esas, perdón. Ya más formal el tema. Ya definitivo. Con esas actas, el Consejo General realiza un cómputo de entidad, que fue lo que hicimos el domingo pasado. Realiza un cómputo de entidad y determina los resultados electorales, en este caso de la gubernatura. Los resultados de las diputaciones locales se quedan en los consejos distritales y el cómputo lo realizan los consejos distritales. En el caso del cómputo de la gubernatura, lo realiza cada uno de los 30 consejos distritales y la sumatoria la hace el Consejo General. Determina los resultados electorales finales y con base en esos resultados entrega, primero declara válida la elección y por supuesto entrega una constancia de mayoría a la persona que haya ameritado la mayor cantidad de votos. Y nos dan la sorpresa de lo que decidió el elector veracruzano en esta ocasión. Pero antes de esto, o sea, todo esto que te agradezco como resumen y queda muy claro, todo esto es consecuencia de un trabajo pues, de meses. Y en estos meses también se está evaluando, se está calificando, se está cambiando en términos de vigilar la conducta de los participantes en ese sentido. Tuvieron quejas, tuvieron reclamos, tuvieron denuncias, tuvieron cosas que hacer. Por supuesto, hay diversas comisiones en el OPLE Veracruz, en órgano central. Quisiera yo resaltar tal vez 3 de las 4 que están más involucradas en el desarrollo del proceso electoral. La primera es la Comisión de Organización y Capacitación. Nosotros tenemos una dirección de organización y una dirección de capacitación, las cuales se unen, no las direcciones, sigue habiendo las direcciones, pero sus titulares se unen como secretarías técnicas de esta comisión. Y lo que hace esta comisión es darle todo el seguimiento al proceso electoral. Todo, desde la convocatoria para la integración a los órganos desconcentrados, o sea, los consejos distritales y en su caso municipales, el año que viene, darle el seguimiento a cada una de las etapas hasta que ya contamos con consejos, hasta después estar acompañando al Instituto Nacional Electoral en la capacitación, estarle acompañando en la instalación o en los recorridos para instalación de mesas directivas de casilla, estar obviamente también supervisando la producción de documentación y material electoral. Es una gran comisión, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, en la cual tengo el gusto de estar, y la preside la presidenta del Consejo. Okay. Hay una segunda comisión, que es la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que es la que le da el seguimiento al registro de las candidaturas de los partidos políticos. Allá en el mes de abril tuvimos ese registro, en el caso de las diputaciones, un poquito antes en el caso de la gubernatura. Y hay una tercera que, quisiera entrar después en el tema de las comisiones temporales, pero hay una tercera que es permanente, que es la Comisión de Quejas y Denuncias. Esta comisión que preside la consejera Mati Lezama, es la que recibe las denuncias que existen en cuanto a infracciones de terceras personas, de las reglas, el marco político, no las resuelve de fondo las resuelve el tribunal, la Secretaría Ejecutiva del OPLE recibe y sustancia el procedimiento, la Comisión de Quejas y Denuncias solamente se pronuncia por cuanto hace a medidas cautelares, si es que son procedentes, y el fondo lo resuelve el Tribunal Electoral del Estado. ¿Quién revisó entonces? ¿A quién le tocó revisar si el registro que presentó la coalición, sigamos esa historia,
correspondía en todos sus términos. ¿Quién decidió que sí, el acta es de Zacatecas? Sí, pero llega y es de Veracruz. Y, o sea, ¿quién determina que es un Todo registro el legal? consejo, todo ¿Todo el el consejo? consejo. En ese caso en Y se revisó particular, bien, por pues, sí, supuesto. Y no nada más en ese caso, se revisó bien en los tres casos, claro. en los tres casos para la gubernatura, pero en los muchísimos casos para las diputaciones. Excelente, La aprobación de los registros de candidaturas es una función centralizada del OPLE Veracruz. O sea, las y los candidatos de Tuxpan no los revisan en el Consejo de Tuxpan, los revisa el Consejo General. Y así de cada uno de los 30 consejos distritales. Entonces, ¿Por qué no importó que fuera un acta de nacimiento de Zacatecas? bueno, Digo, porque fue tema de semanas y semanas y semanas. pero por supuesto, había llamémosle causal o la justificación legal por cuanto hace el tiempo de residencia y lo que se buscó acreditar de parte de ellos fue el tiempo de residencia y lo que entró a estudiar el OPLE Veracruz fue si alguna de las causales para poder encabezar esta candidatura era colmada y en el caso del tiempo de residencia lo fue. Pero quiero ser muy enfático en el hecho de que no solo esa candidatura se Sí, revisó o claro. esa postulación se revisó, se revisaron todas las postulaciones de todo el estado. Cuestión que se vuelve muy compleja, por ejemplo, en elección de ayuntamientos, porque no solamente se revisan las postulaciones de presidencia municipal y de sindicatura, se revisan las postulaciones de propietario y suplente de todas las regidurías. Sí. Entonces estamos hablando de muchísimas, Síndicos y muchísimas, regidores. muchísimos análisis que se hacen sobre estas postulaciones en tiempos muy cortos, porque los tiempos en materia electoral son fatales. Si no están las boletas antes de que abra la casilla, no hay elecciones. Si no está la casilla antes de que llegue la jornada electoral, aunque esté en la documentación, no hay elecciones. Si no está aprobado, debidamente aprobado el registro de candidaturas un día antes de que inicie la campaña, para esa persona no hay campaña. La revisión de postulaciones es una tarea toral y como decía yo, tiene plazos fatales. Y esos plazos fatales tienen que ser colmados por la autoridad electoral. Y quisiera yo expresarme en términos más ciudadanos, porque siento a veces que nosotros, cuando yo llegué, hablaba como ciudadano, después de un tiempo en la institución, hablo como funcionario, me queda poco, relativamente poco tiempo para salir, y quisiera, antes de salir, volver a hablar como ciudadano. Me parece que sí existe una barrera de comunicación muy importante, no nada más entre la autoridad electoral, entre todas las autoridades y la gente, Sí, es correcto. porque lo ven desde escenarios diferentes. Uno lo ve desde la cima del castillo y el otro lo ve desde la tierra del poblado, ¿no? Se ven muy diferentes. Entonces, quisiera yo expresarme en un tenor más ciudadano, visto a ojos de la gente. La gente hoy, el pueblo de México, el pueblo de Veracruz, hoy sabe y exige, y hace bien de exigir, que tiene autoridades electorales independientes de cualquier otro poder del Estado, independientes del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, independientes. No pertenecen, no les pagan, no, nada. Esa es una garantía para la gente de esperar y exigir que el actuar de las autoridades electorales sea imparcial e independiente. Dos de los principios que te comenté al principio del programa que teníamos nosotros que defender y seguir. Y que seguirlos nos iba a dejar satisfechos. Pero la gente también espera, da por hecho, así como da por hecho que le abre la llave de su casa y tiene agua, y solo valora eso cuando la abre y no tiene agua. Lo mismo sucede con esperar que sea el día de la jornada y haya candidatas y candidatos, y haya habido debates, y se haya estudiado bien el registro y cumplan con los requisitos de ley para ser electos o electas. Y que el día de la casilla exista, y abran la casilla, Y y, que mi voto cuente. y se haga una fila atrás, que no se pase nadie de hasta atrás hasta adelante. Yo estuve 2 horas y media el día de la jornada electoral en uno de los recesos de sesión, en una casilla especial de la Horrera de Coatepec, porque pues era el deber votar, ya se me quitó la manchita creo, pero 2 horas y media en el sol. Bueno, espera que cuando vota la casilla sea transparente, bueno, la urna, perdón, sea transparente. Espera que haya una boleta esperándole para que se le entregue y pueda votar. Espera que cuando vote
su voto cuente. Lo dijiste y lo dijiste bien. No obstante, aunque está bien que lo espere y está bien que lo exija, discúlpame Luis y discúlpame la gente que nos está viendo, pero eso es como la llave del agua. Puedes abrir la llave del agua y que no salga agua, porque no le pusiste atención al calentamiento global, porque no le pusiste atención a la infraestructura hidráulica debajo del municipio, porque no pagaste tu recibo, porque de repente existirán, a lo mejor ahorita no es esto tan común, pero guachicoleros del agua, a lo mejor es un anticipo que tienes en tu programa. Claro que va a haber guachicoleros del agua en unos años, porque el agua se va a volver infinitamente más importante que el petróleo. Bueno, lo que defiende el agua, lo que defiende el petróleo, lo que defiende cualquier cosa que la gente desde su sencillez ciudadana como la mía disfrute en su familia, desde su casa, en su colonia y en su ciudad, cualquier cosa proviene de una sola de ellas, que es la democracia. Porque si no hay Claro. democracia, no hay orden. La transición política pacífica del poder político hoy se nos hace muy normal, como se nos hacía abrir la llave y sacar agua. De todas formas, no creo que sea privativo de los veracruzanos, que tienen lo suyo, de los mexicanos. Yo creo que es una cuestión más Es muy humana. del ser humano. Pero de todas formas, nadie está conforme. Y este Ople, puta, se vendió. Y este Ople, puta, ya viste que faltaron 10,200. O sea, vamos, la percepción en Veracruz, cuando hay un resultado como el que hubo en esta elección en particular, es que algo sucedió porque no estoy muy de acuerdo con el resultado. Y viene entonces la labor de los partidos políticos, ya no la de ustedes, de estar los partidos insistiendo en que sí hay irregularidades, sí las hubo, sí las hay. Me da la impresión que siempre las hay. Como tú relataste esta participación de casi 70,000 personas, pues el errar es humano y somos susceptibles en ese sentido. Pero en estos temas en particular, los errores cuestan y cuestan mucho y cuestan sobre todo en la cuestión de imagen. ¿Qué será? Pues esa carga de humillación, diría el presidente, que de repente López tiene que sentir, ¿no? Cuando pues, hay reclamos, ¿no? Y están enterados ustedes de esos. Y me lleva a esta pregunta en particular, o no sé si pudiera servir la pregunta para englobar este comentario. ¿Qué reflexión al final se puede hacer para decir, todavía tenemos cosas que mejorar? Porque está muy bien diseñado, pero no hay la satisfacción social completa en ese sentido. ¿O no importa mucho? Importa bastante, el tema de percepción importa bastante. Contestándote muy genuinamente, en el caso de una elección, es el propósito de las elecciones, siempre habrá una parte que gana, una parte que pierde, habrá insatisfacción en la parte que pierde respecto a algunos temas, habrá satisfacción en la parte que gana e insatisfacción también en algunos temas. O sea, no considero que pueda medirse la eficacia del trabajo de cualquier autoridad con base en la percepción de uno de los grupos. No considero que pueda medirse de esa manera o deba de medirse de esa manera, porque no está diseñado el sistema electoral como ningún sistema no es el caso en lo electoral, pero en otros de administración de justicia o de administración de servicios públicos, con base en una retroalimentación basada en percepción. No obstante, te diría yo lo siguiente. En el caso de las autoridades electorales, nuestra obligación es hacer las cosas apegadas a los principios rectores que nos rigen, ¿no? Considero que así se realizó, no nada más en este proceso electoral, en todos los procesos electorales que hemos vivido en el Ople Veracruz. Que es fácil o más fácil con este filtro de la percepción. Me dirá, pues en 2015-2016 cambió de un partido a otro, entonces es que la autoridad electoral, muy bien. Del 16 al 18 estuvo. Del 18 al 24, o sea, en la elección del 17-18, también cambió de color el Estado.
cambió el partido político que estaba gobernando. Entonces, lo hizo muy bien la autoridad electoral, ¿no? Qué bárbaro. No se vendió. Y ahora en 18, perdón, en 23, 24, por lo menos los resultados hasta donde vamos es el tema de que ya tenemos una persona que es la gobernadora electa, pues fue el mismo partido. Ah, entonces ahorita sí hubo esto y esto y esto y esto y esto. Pues según quién. Bueno, pero entonces coincides conmigo en que lo que ayudaría mucho es, y no sé hasta dónde le siga tocando solamente al OFRE y solamente al INE, es trabajar la cultura democrática en los ciudadanos. No, me quisiera referir a la segunda parte de tu primer pregunta en materia. Me dijiste, con base en la percepción, ¿ustedes toman en cuenta esa percepción? Te diría yo, sí, pero de manera muy objetiva. Ujú. Cuando una percepción puede venir influenciada por una predilección política y con base en no haber alcanzado cierta pretensión, ahora ya es la autoridad y es esto y es aquello, yo te diría, en los partidos, hablando de deporte, pues se habla del árbitro cuando el árbitro marca un penal que no era, cuando el árbitro marca una mano que no era, expulsa a un jugador que no cometió una falta, ahí se habla del árbitro. Pero cuando el árbitro, que tiene que marcar las faltas, que tiene que sacar las tarjetas, que tiene que marcar los goles y los fueras de lugar, Y no era penalti. no hay alguna falla notable de parte del árbitro y hay un equipo que gana por un gol o golea, pues el árbitro, o sea, le puedes echar la culpa, ¿no? Que te bajó el ánimo porque el primer gol, según tú, era fuera de lugar, y ya cuando te ponen la cámara resulta que no era, pero según tú era fuera de lugar. Pues sí, esa es la primera parte de tu pregunta. La segunda parte de tu pregunta, ¿qué creo que puede mejorar de las elecciones? Muchas cosas, muchas, ¿Sí? muchas cosas. Sí, en primer lugar, no deberían de ser en junio. Tenemos un fenómeno global que se llama calentamiento global y que hace que haga un calor de los mil demonios durante mayo y durante abril, y un poquito durante marzo y un poquito durante julio. Entonces, en mi punto de vista, se tendrían que modificar los periodos constitucionales. Por cuestión de clima. Por supuesto, por cuestión de clima. Es que el clima te influye en todo. Ahorita teníamos en el sur y en el norte del estado, sobre todo, temperaturas de 46 grados. ¿Sí? Con esas temperaturas se tenía que capacitar a los funcionarios. Con esas temperaturas tenían que sesionar los consejos. Con esas temperaturas tuvieron que hacer el cómputo afuera de la sala de sesiones. Ujú. Con esas temperaturas tiene que salir la gente a votar. Con esos soles. Por supuesto que hay que cambiar el periodo de las elecciones. Pero eso es O la metodología, porque bueno, no es lo mismo que voy a un teclado las campañas veo no lo creo que que se observa, sigan ¿no? solamente el camino de lo digital, seguramente también seguirán el camino de lo físico. Y Ujú. las campañas que también se dan durante ese periodo de mayo, abril, mayo, Sí. pues también se solea la gente y también está fastidiada la gente con el calor que hace y es menos receptiva a participar, por supuesto. Si uno dice qué calor de los mil demonios está Sí, haciendo, claro. con Claro. ciertas, llamémosle comodidades, pues si tuviera uno que trabajar en campo, con un sueldo de 7,000 o 10,000 pesos, en el caso de un capacitador asistente electoral, uno empezaría a valorar la pertinencia de que las elecciones y todo el proceso fueran en época de frío y no en época de calor. Esa es la primera. Okay. La segunda que creo que tiene que cambiar, no lo sé, sinceramente, digitalmente por infraestructura, yo creo que sí estamos perfectamente capacitados para cambiar al modelo digital. Ni siquiera la urna electrónica, que es un primer paso, digamos, ¿no? Pero ni siquiera la urna electrónica, al modelo digital. Un modelo híbrido de urna electrónica donde no haya condiciones tecnológicas para poder hacer el voto desde el teléfono y voto desde el teléfono en los casos en donde estas condiciones sí estén dadas, sí, estaría bien. Digitalmente o por cuanto es infraestructura no le veo tema. Hoy en día las aplicaciones bancarias creo que nos han ganado mucho campo. O Y, las de compras, ¿no? o el Candy Crush, ¿no? Sí. Perdón por el comercial. ¿Ah? O el Candy Crush. Francamente, sí creo que los celulares son... Todo lo que podamos hacer desde dispositivos electrónicos son el futuro. Lo que siento, francamente, que no hay condiciones, y a las pruebas me remito de cada proceso electoral casi, es por cuanto hace las insatisfacciones y conformidades. Hoy hay boletas que contar, Ujú. hay votos que contar que están guardados en 30 bodegas electorales, Ujú. en el caso de Veracruz.
en 300 en el caso de México, del país. Si todo fueran ceros y unos, sería un poquito más difícil de hacerle entender a una persona que está inconforme con los resultados que en los ceros y unos que están guardados en una base de datos que está encriptada hasta decir basta, ganó fulanita o ganó sutanito. Entonces creo que esa parte cultural no estamos preparados como país ni como Estado, te diría yo ni como municipio. Bueno, una última pregunta y bueno, yo me despido con ella, siempre agradecido contigo. Por tu visita y bueno, por toda esta información que en realidad creo que sirve. La pregunta sería un poco, ¿qué falta de este proceso en particular en cuanto al lucro? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué falta? ¿Ya se terminó? No, todavía no se termina de acuerdo al Código Electoral cuando se resuelve el último medio de impugnación. El proceso electoral inicia con la instalación del Consejo General en noviembre, primeros 10 días de noviembre, y termina cuando se resuelve el último medio de impugnación. Okay. Sé que tu pregunta la basas pensando en la elección de gubernatura, supongo, Sí, claro. pero yo tengo que contestarla pensando en las dos elecciones que tuvimos, Bien. no nada más en la de la gubernatura, sino en el caso de diputaciones. Entonces, esos medios de impugnación, nosotros los recibimos, el OPLE los recibe, los sustancia o los recibe directamente el tribunal, también puede ser, lo sustancia el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, primera instancia. Hay que estar atentos a remitir todo lo que se necesita el expediente para que el tribunal pueda entrar en estudio de esos medios de impugnación, si es que se presentan, desde luego. Ok, y ahí termino. Ahora, Ahí termina. y combino otra en la última pregunta. Me da la impresión de que ya están, y desde hace tiempo, pensando en la del año que entra. Absolutamente. Te comentaba yo que ¿No? se instala el Consejo General los primeros días de noviembre de cada año previo a la jornada electoral. Entonces, los primeros días de noviembre de este año nos estaremos instalando de cara al proceso electoral 24-25 para sacar adelante las elecciones municipales de 212 ayuntamientos. Y te agradezco muchísimo. Al contrario, Luis, el Muchas agradecido soy yo. gracias. Te dejo con tu auditorio. Muchas gracias. Un agradecimiento infinito a las personas que participaron de alguna manera en estas elecciones. Haya sido votando en ejercicio ciudadano o haya sido participando en alguno de los niveles de autoridad electoral. Muchas gracias. Gracias por la confianza para tus vecinos. Gracias por la confianza para las instituciones que tiene este país y este estado. Gracias por la confianza, pero sobre todo gracias por tu voto y por tu participación. Y te hablo a ti, que eres una de las 6 personas que sí votaron en estas elecciones, gracias, pero también te hablo a ti, que eres uno de los 4 que no votaron en estas elecciones del Estado. Los beneficios de tener instituciones, de contar con instituciones que organizan estas elecciones y que permiten una transición pacífica del poder, los vas a compartir con las otras 6 personas que sí votaron. Tú también vas a poder seguir mandando a tus hijos a la escuela, también vas a poder seguir yendo a trabajar, mejorando en tu posición económica, idealmente si por tus méritos así lo mereces. También vas a poder seguir saliendo a beber con los amigos los fines de semana y vas a poder seguir llevando a tu mamá al doctor o a tu papá al hospital. Vas a poder seguir gozando de los beneficios de vivir en un país de libertades con instituciones electorales que cuentan tus votos. Ojalá para el siguiente proceso electoral, que es en un año, te animes a participar y entiendas que el beneficio de elegir es poder disfrutar de los derechos que te mereces por la Constitución, pero que se tienen desde luego que defender desde las instituciones. Muchas gracias a los 6 y a los 4. Muchas gracias.